Un saludo muy cordial a este programa desde la otra acera, a todos los apsinos y todos aquellos que semana a semana nos siguen en nuestras presentaciones los jueves. Hoy, como siempre, esforzados por dar una buena presentación a ustedes, tenemos el tema del programa de hoy, caracterización de las oposiciones al gobierno. Y para atender a este tema importante, tenemos al señor Helio Gallardo, él es filósofo y académico de la Universidad de Costa Rica, y al joven Jonathan Acuña, él es economista y asesor legislativo. Esperamos que este programa sea de provecho para todos ustedes, que sea educativo, ese es el objetivo de la organización, y para eso entonces pues nos acompaña, como siempre, Sofía Guillén, nuestra coproductora, y entonces Sofía, pues iniciemos este programa de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente vamos a tratar un tema que es complejo porque además no es que haya una oposición unificada, sino que pareciera existir una enorme diversidad de oposiciones, grupos, intereses, consignas, agendas muy distintas a veces. Así que de eso vamos a conversar esta noche. Quédese en el programa y acompáñenos. Bueno, y como les comentábamos, el tema de esta noche es caracterización de las oposiciones a gobierno y vamos a conversar en dos etapas. Primero sobre la Asamblea Legislativa y luego sobre los sectores sociales afuera de la Asamblea Legislativa. Pero veamos la siguiente cápsula para contextualizarnos. Quizás el principal mensaje de lo que veamos hoy es este: no hay una oposición unificada, sino varios, desde algunos sectores que incluso cuestionan las medidas de confinamiento, otros que hacen propuestas sobre asuntos económicos, otros más que insisten en que no hay liderazgo, con agendas muy distintas muchísimas veces, diferentes formas de reaccionar, distintas maneras de platicar, sectores comerciantes también, algunos grandes, otros pequeños, sectores que dicen que no hay pandemia, sectores que dicen que sí hay pandemia, sectores con unas agendas enormes y diversas, y esta última imagen nos habla particularmente de un foro que el gobierno convocó para dialogar, un foro que terminó en catarsis y lamentablemente no ha logrado arrojar resultados, pero que en ese foro se ve. Cuando usted escucha las sesiones del foro, observa que hay mucha diversidad de pensamiento acá, que tenés revueltos sectores que dicen vendan empresas públicas ya y otros que dicen no, suave, no podés vender empresas públicas, de sectores que dicen no hay pandemia y otros sectores que dicen sí hay pandemias. Es decir, acá las voces contrarias a gobierno son muchas y de muy distinta naturaleza. ¿Cómo leerlas? Vamos a empezar esta primera mitad del programa hablando sobre las oposiciones a gobierno desde la Asamblea Legislativa. Un espacio que además a veces cuesta observar bien desde afuera y además negociaciones que se pueden entremezclar que la ciudadanía quizás aún no las tiene presentes porque no se han hecho públicas. Así que vamos a empezar a analizar esta parte. Y para eso es que nos acompaña Jonathan Acuña, economista y además asesor legislativo. Jonathan, ¿cómo caracterizaría usted esos sectores de oposición que existen en la Asamblea Legislativa? Muy buenas tardes. Las caracterizaría de entrada como profundamente heterogéneos, son sectores muy heterogéneos. Efectivamente no es una oposición sólida que comparta una agenda de manera constante, no lo son sectores muy heterogéneos. Más aún, las propias fracciones que integran esa oposición son al interno de ellas mismas profundamente heterogéneas. De repente eso no necesariamente se nota de común ante la opinión pública, no siempre es demasiado visible, sobre todo en fracciones que son mucho más disciplinadas, ¿verdad? Que suelen votar en bloque. Eso no significa que dentro eso no sea un hervidero. Dentro también son heterogéneas. No obstante, además de esa heterogeneidad, yo sí diría que es posible observar una amplia dispersión ideológica en muchas materias, en la superficie, pero en el fondo, en lo profundo, en materia económica, los actos muestran
que sí hay una construcción hegemónica, que sí hay un bloque que logra aglomerar a una amplia mayoría dentro de la Asamblea Legislativa, una mayoría que trasciende a varias fracciones, que tiene diferentes colores y que en materia económica sí están claramente posicionados a la derecha. Uno entonces encuentra que de repente en fracciones que se autodenominan, se autodeclaran ideológicamente socialdemócratas, socialcristianos o hasta progresistas, terminan convergiendo en una agenda económica con un claro tinte neoliberal, una agenda económica que básicamente responde a la misma dirección que se ha tenido durante los últimos 30 años, con una diferencia, que el ritmo sí que se ha acelerado y se ha acelerado mucho. Entonces, yo creo que uno puede observar fácilmente esa situación que hasta podría sonar paradójica, porque al inicio les digo, es una oposición heterogénea entre las fracciones y además es heterogénea a lo interno de las propias fracciones, y puede sonar paradójico que luego de seguido les diga, no obstante, si uno rasca un poco la superficie y mira al fondo, en materia económica sí hay una hegemonía, sí hay un bloque que comparte una visión de cómo se deben organizar las cosas en el país, con un claro tinte neoliberal y que va más allá de esas diferencias entre fracciones. Un buen ejemplo, creo que un muy buen ejemplo, es observar cómo quedó esa votación de la llamada ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos, la ley antihuelga, ¿no? ¿Cómo quedó esa votación en primer y segundo debate? El segundo debate es súper reveladora, creo, de cómo sí existe en el fondo una especie de consenso que trasciende a varias fracciones y que muestra que más allá de si son el oficialismo o la oposición, comparten una agenda con un posicionamiento político bastante claro, porque en esa votación que quedó 35-13, habían 9 ausentes, se obtuvieron votos de todas las fracciones, excepto una, excepto la del Frente Amplio, que tiene un solo diputado y votó en contra. De todas las demás fracciones se dieron votos a favor. Quebradas, en algunas de ellas no todos votaron a favor, algunos votaron en contra. No obstante, de todos los colores, de todas las banderas, excepto una, se obtuvieron votos a favor. Luego uno observa algo semejante ocurrió en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con una pequeña diferencia, que en ese momento Restauración Nacional se posicionó en contra de esa reforma, pero los acuerdos de mayo, que seguro vamos a tener chance ya de hablar de eso, del mayo pasado, han modificado la postura de Restauración Nacional y ha pasado a ser parte de un acuerdo con el oficialismo, entonces lo convierte en una oposición que forma parte del acuerdo junto con Liberación Nacional. Pero lo cierto es eso, que en materia económica uno termina encontrando que la postura, por ejemplo, austericida de solicitar grandes recortes a granel, de exigir que se reduzca el tamaño de lo público, no es asunto nada más de una fracción, sino que es compartido por varias fracciones de oposición que terminan compartiendo esa postura con el oficialismo, porque en los actos termina siendo así. Entonces, ese es el primer elemento que señalaría. El segundo, creo que hay un estudio muy recientemente publicado por un costarricense, por Juan Muñoz Portillo, que hace un muy buen análisis, me parece, sobre el funcionamiento de esta Asamblea Legislativa y su relación con el Poder Ejecutivo. Recientemente lo publicaron en la revista Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y dice que lo que se puede observar es que el partido de gobierno, que antes había sido tradicionalmente considerado como más progresista, teniendo una fracción minoritaria y una Asamblea Legislativa muy fragmentada, lo que ha optado, dice, se ha impulsado, lo que ha optado, creo yo, es por una coalición con partidos conservadores y neoliberales, porque ese es el partido promedio, esa es la postura promedio, la más típica, más común dentro de esa Asamblea Legislativa, y por tanto se han plegado a esa postura. Y eso es muy evidente. Hay muchos ejemplos, pero creo que hay uno que yo creo que le deja a uno claro lo que está aconteciendo. La ley que destruye la jornada de las 8 horas, esa ley de las jornadas de 12 horas que lo venden como flexibilización laboral, compartido por el oficialismo y buena parte de la oposición,
ese es un proyecto que proponía Otto Guevara, ahí de ese lado, al costado muy a la derecha. Era Otto Guevara el que lo propuso en varias ocasiones y se archivaba, y seguía con eso y se archivaba. Hoy es asumido por el oficialismo y por la oposición. Pero yo creo que el orden es que ha sido asumido por buena parte de la oposición y que el oficialismo termina asumiendo esa agenda. Eso no les hace perder ni un miligramo de responsabilidad, pero la termina asumiendo. Y claro, en una asamblea legislativa donde el oficialismo tiene solo 10 diputaciones, se ve siempre en la necesidad de entrar en contacto con la oposición y por eso se observa esta dispersión. Sí señalaría también que hay dos tipos de oposición, pero que pueden tener resultados semejantes, ¿verdad? Una oposición que es directamente plantea un acuerdo público, que es el Acuerdo de Mayo, ¿verdad? Que es Liberación Nacional y Restauración con el PAC, que es un acuerdo, digamos, visible, y hay otra oposición que es vocalmente anti-PAC, que se posiciona muy antigobierno, pero que cuando uno observa en materia económica no tiene mayor distancia, no hay mayor diferencia. Y bueno, hay otras oposiciones muy minoritarias dentro de esta Asamblea Legislativa, la izquierda, ¿verdad? Obviamente incide en términos de legitimidad, pero en términos numéricos es una minoría, o lo que ocurre con algunas diputaciones del PIN, ¿verdad? Que se sueltan, digamos, de ese bloque hegemónico. Pero lo otro es una oposición que tiene un acuerdo expreso y otra oposición que se plantea discursivamente ante la gente como muy antigobierno, ¿verdad? Con discursos muy fuertes, muy pesados, que no obstante comparten en buena medida esa agenda en materia económica, de reducción del tamaño de lo público, profundamente austericida, ¿verdad? Hay una constante solicitud de cualquiera de esas dos oposiciones a las que refiero, la que tiene el acuerdo directo y la que se muestra muy antigobernista, igual las dos exigen recortes y más recortes, que apoyan las reformas en materia de empleo público, etcétera. Entonces, el resultado de todo esto es que en medio de toda esa dispersión ideológica que existe, porque hay muchísima variedad dentro, ahí sí uno se va a encontrar, por ejemplo, en otras materias, como en materia de derechos individuales, unas diferencias muy marcadas, pero en lo que corresponde al bloque de lo económico existe una hegemonía muy marcada que lo que ha hecho es que durante 2 años no haya cambiado el direccionamiento del estilo de desarrollo, sigue siendo un estilo de desarrollo neoliberal, pero sí que se haya acelerado su ritmo de avance. Y en lo que respecta a la agenda, y a propósito que lo pone sobre la mesa, Jonathan, vamos a ver respecto a el PLN, que es la fracción más grande, y respecto a Restauración, que al final terminó segmentado en 2, pero que bueno, fue quien llegó a segunda ronda. Esos dos partidos políticos, pregunto, ¿han establecido alianzas con la bancada oficialista y el gobierno? De ser el caso, ¿cuáles son los puntos de agenda concretos que han pactado, por lo menos para este y el siguiente año? Bancadas PLN, Restauración, aunque se fraccionó en 2, y oficialismo gobierno. Sí, habría que considerar de entrada una cosa que es evidente. Hay acuerdos que se hacen visibles, estos que se expresan públicamente, ¿no? Y hay otros, pues, que no, que son contactos directos que no se convierten en una comunicación de conocimiento público. Creo que hay de las dos. De la primera estoy absolutamente seguro, porque justamente para la elección de este 1 de mayo, este directorio que ahora preside un diputado de Restauración Nacional por un acuerdo entre Liberación Nacional y el PAC, ellos en mayo han hecho público un acuerdo con contenidos programáticos. Y voy a señalarlos, un acuerdo que se escribe en términos muy generales. Esto es muy común porque así nadie se ve en obligación de exponer sus cartas, eso es lo que creo, pero sí que tiene algún nivel de detalle. Entonces, ese acuerdo de mayo entre Restauración Nacional y Liberación y el PAC, en el eje de lo económico dice, leo literalmente, eurobonos, teletrabajo y flexibilidad de las jornadas laborales, datáfonos, protección y defensa del consumidor.
Los dos últimos ya son ley, lo de datáfonos y lo de usura, que supongo que es lo de protección y defensa del consumidor, supongo que a eso se referirá. Pero vean que, por ejemplo, en agenda, en materia, en lo que ponen en el eje económico, está flexibilización de jornadas laborales, que es lo de las jornadas de 12 horas sin pago de horas extra. En el eje de lo social ponen educación dual, que ya fue aprobado, pero era parte de este acuerdo, ¿verdad? Que creo que es importante también señalarlo. Y pues vienen también otros en eje ambiental, en reforma del Estado, toda la agenda de OCDE, y además empleo público y huelgas. Jonathan, expresamente lo decía el acuerdo. Ese es un acuerdo PLN, PAC y restauración, ¿es así? Exacto, sí. Exacto. Es este acuerdo que es más o menos común, que para un 1 de mayo, ahora con el multipartidismo, entonces pues se ponen de acuerdo unas fracciones y hacen pública además una agenda con contenidos sobre los cuales comparten. Y vean que empleo público está en esa agenda, lo de huelgas está en esa agenda, lo de flexibilización laboral está en esa agenda. Ese es el acuerdo vocalizado, hecho visible, pero aquí nadie, ¿verdad?, caerá en ninguna ingenuidad como para creer que un acuerdo de esta naturaleza se resume a lo que se hace de conocimiento público. Pues no, pues lo trasciende y es un acuerdo que sin duda es más grande que esto y que se visibiliza porque evidentemente son el bloque que hace los votos en la Asamblea Legislativa, con algunas sumatorias extra de algunos diputados o independientes o que aunque siguen con su fracción, se manejan de manera mucho más independiente respecto a la línea de fracción, y con eso es que logran el bloque. Eso es lo expresado, y eso llevó a la presidencia a Restauración Nacional, ¿verdad? Y a esta agenda. ¿Qué ocurre? Que obviamente al conformarse este bloque aparecen, a cuenta de lo que hablábamos antes, de cómo caracterizar la oposición, aparecen oposiciones que también son disputa político-electoral porque le hablan al mismo público. Aquí está clarísimo que es el pleito, digamos, la tensión existente entre Restauración Nacional y el bloque que se ha independizado, que uno podría decirle fabricista, ellos se denominan Bloque Nueva República, ¿verdad? Que es este bloque que ha roto con Restauración Nacional, liderada por Carlos Avendaño, que es probablemente la figura más visible, y obviamente la disputa entre esos dos es muy intensa, es muy visible, es muy fuerte, y yo creo que está profundamente marcada porque aquí hay una situación de cálculo, estoy hablándole a la misma gente, o sea, son dos agrupaciones políticas que vienen del mismo espacio inicial, que comparten en buena medida la agenda nuclear, ¿no? La más importante para ellos, la más importante, que es una agenda profundamente conservadora en materia de derechos individuales. Y allí lo que hay es un choque de trenes, porque en el momento en que Restauración Nacional se convierte en un aliado expreso del oficialismo, se convierte en una oposición aliada, entonces Nueva República quiere jugar el papel de ser una oposición anti-PAC muy vocal. Pero como les decía antes, que en materia económica yo no encuentro mayor distancia respecto a otras oposiciones, ¿no? No encuentro mayor distancia, ni respecto a la agenda económica del gobierno, porque también piden recortes. Si uno mira la agenda, entonces lo que proponían eran recortes en grande y a granel. Allí no hay mayor diferenciación. Pero sí, esa es la agenda que hicieron pública, que contiene ya esto, y sin duda es un pacto que a hoy se mantiene, es un pacto que hoy uno todavía puede observar que no se ha quebrantado, que sigue siendo un bloque de Liberación, el PAC y Restauración Nacional, que siguen formando un bloque que es el que genera, digamos, una mayoría casi siempre para estos acuerdos. Claro. Por supuesto, sin restarle complejidad a lo que es complejo, porque a lo interno de Liberación también esto ha generado obviamente muchas tensiones que no necesariamente se hacen visibles, pero eso es lo que tenemos hoy, ese acuerdo. Tal vez, bueno, Jonathan nos explica, ¿verdad?, la situación interna,
y que parece que por la línea de las cuestiones económicas pues sí van, sin embargo no hay claridad. Entonces más bien yo le preguntaría a Jonathan que ante esa situación se ve que aunque al final cuando votan uno ve los acuerdos, claro, pero antes no, pero sin embargo entonces quizás todo ese proceso de negociación interno hace que tal vez los proyectos pues no es tan fácil que van saliendo, digamos, porque la cuestión de la flexibilización es desde enero, ya venía en el acuerdo, ¿verdad? Cocinada. Exactamente, pero al final como que no, como le falta eso interno, pienso yo, y hay que trabajar mucho internamente, porque él al principio decía, Jonathan decía al principio, se mueve, está muy efervescente, ¿verdad? Entonces, eso hace que también, pregunto, hará que también que las propuestas que hay ahí, los proyectos que hay ahí, todavía estén en proceso de que todavía van lentos. Que tal vez por eso no hayan aprobado todavía las 12 horas. Ajá, ¿verdad? O otros, por ejemplo, empleo público que lo tenían ahí. Bueno, hay cuestiones técnicas que están pendientes. Esas efervescencias internas en los partidos. Claro, puede ser un factor en algunas ocasiones. No obstante, tener esa mayoría es ya de por sí una posibilidad para hacer avanzar muy rápido las cosas, ¿verdad? Eso es cierto. O sea, por un lado, obviamente, esas tensiones internas generan que necesariamente no todos los procesos puedan salir muy fluidos, porque si no han resuelto sus diferencias internas, no pueden llegar a un acuerdo muy pronto. Lo cierto es que para la mayoría de las cosas han logrado las mayorías que requerían y han ido adelante con eso. Para el crédito reciente, el FMI, lograron la mayoría que requerían. Y ya. Creo que lo que ocurre, por ejemplo, en empleo público es que las dificultades, es un proyecto monumental, muy grande, jurídicamente muy complejo, eso ha sido un factor. No obstante, si no me equivoco, recién en la sesión de hoy se señaló por parte de algunos de los diputados que tenía interés en sacar esto en las próximas 2 semanas, ¿verdad? Habrá que ver, puede tener la intención, pero habrá que ver si se logra, pero sí es cierto que eso está en agenda y que lo están empujando. De repente uno puede parecerle, yo entiendo que desde fuera así sea, que hay algo que no se mueve o que va muy lento, porque desde fuera parece que sí, durante un mes no ha salido el proyecto, pero no necesariamente es tan así. De repente, un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa no necesariamente se mueve con mucha velocidad en términos del procedimiento, los pasos visibles, pero dentro puede ser que estén cocinando el acuerdo y que dentro de 2 semanas efectivamente tenga un texto que ya tiene los votos para hacerlo avanzar a mucha velocidad. Y entonces, lo cierto es que sí coincido en que esas dificultades, esas tensiones internas cada vez más van a terminar provocando que no sea tan fácil conseguir el acuerdo del bloque. Puede ser que sí, en algunos casos, no obstante, lo que pueda parecer desde fuera, quietud en esas iniciativas, sí que no diría yo que sea algo que pueda uno considerar una señal de que se está estancando ni nada parecido, sino que los tiempos legislativos de repente son así. Y un día, cuando tengan el acuerdo, las cosas avanzan a muchísima velocidad. Y sí es algo que hemos visto en otras ocasiones. Bueno, y entre los temas de más debate durante los últimos días están, porque son varios, los préstamos e instrumentos con el Fondo Monetario Internacional. Y eso tampoco ha sido muy bien explicado en términos comunicativos y mediáticos. Entonces quisiera aprovechar que tenemos por acá a Jonathan para que de repente nos expliquen un par de minutitos cómo van esas negociaciones del Fondo Monetario, pero también cuáles son los instrumentos que existen, ¿verdad? Porque de repente avanza un préstamo y la gente desde afuera a lo mejor cree que ese es el préstamo del que se estaba haciendo foros de diálogo de gobierno. Entonces, ¿cuáles son esos instrumentos que están sobre la mesa y cómo van esas negociaciones? Sí. Claro, yo comprendo porque a uno le dirán crédito al FMI y le suena, pero el gobierno dijo que había una negociación, ¿y cuándo negociaron? Y eso puede generar muchísima confusión. Lo cierto es esto, el FMI tiene
diversos instrumentos de financiamiento para los países con condiciones distintas. El que fue recientemente aprobado es un instrumento de financiamiento rápido, se llama un IFR. Es un crédito que se da respecto a lo que el país le ha aportado al FMI y a una tasa de interés efectivamente muy baja respecto a lo que está obteniendo, digamos, el país en endeudamiento interno, muy baja. Aquí yo quisiera señalar dos elementos muy importantes respecto a este que fue aprobado. Uno, es cierto, el instrumento de financiamiento rápido no contiene lo que el FMI denomina condicionalidad específica, que es lo que históricamente hemos conocido como planes de ajuste estructural, que es, yo le doy la plata, pero a ver, me da usted unas políticas públicas que va a tener que tomar sí o sí, ¿verdad? Es lo que hemos conocido como plan de ajuste estructural, etc. El instrumento de financiamiento rápido no contiene condicionalidad específica, es decir, el país no se vio en la obligación de establecer con el fondo un acuerdo respecto a políticas públicas a llevar a cabo. Eso es cierto, pero aquí hay un matiz importantísimo en esta discusión, importantísimo, que yo creo que lamentablemente dentro de tanta cosa y tantas preocupaciones que tenemos, de repente se ha pasado por alto. Es que lo cierto es que aunque este no tenía condicionamiento específico, sí que el país se comprometió a cosas. Sí que el país se comprometió a cosas en general, pero sí se comprometió. Así lo reconoció la propia señora Garrido, la ministra de Mideplan, en la comisión. Ella dijo, pues no es que nos hayan puesto condiciones, pero nosotros sí nos comprometimos a cosas. ¿A qué se comprometieron? Uno va y mira lo que dice la carta de compromiso que está anexa al contrato de crédito, y Costa Rica dice que está dispuesto a elaborar políticas públicas en conjunto con el Fondo Monetario para implementar estas reformas estructurales, y voy a leer algunas cosas, como por ejemplo racionalizar las regulaciones del mercado laboral. Le pueden decir así, ya uno sabe qué significa esto, ¿verdad? Esto de racionalizar las condiciones del mercado laboral históricamente ha sido erosionar derechos laborales, y también tiene algunas otras cosas curiosas como mejorar la competencia en el sector de electricidad y finanzas, el sector de electricidad. Entonces pusieron objetivos muy generales, pero de que están, allí están. Pero además el segundo elemento es que el gobierno mismo dejó muy claro que este crédito de financiamiento rápido es la llave para lo que viene. Y aquí puedo pasar a lo que viene. ¿Y por qué entonces no era tampoco como que esto nada más era elegir entre un crédito barato y créditos caros? No. Este era un crédito llave para un proceso que sigue, y no cualquier proceso. Porque otro de los tipos de financiamiento que da el Fondo Monetario Internacional, otro de los tipos de financiamiento es lo que se denomina un servicio ampliado del fondo, un SAF, que es lo que ha solicitado Costa Rica hace un par de días. Y un servicio ampliado del FMI sí que contiene condicionalidad específica. Ahí sí que el gobierno de la República se va a sentar con el Fondo Monetario Internacional y le va a poner una propuesta, el Fondo Monetario le va a establecer unas metas a cambio de darle el crédito. Y si no le ofrecen un programa de ajustes que cumpla con esos objetivos que establece el fondo, pues no nos da el crédito. Y el IFR, que ya fue aprobado, dijo expresamente el gobierno, era la llave para este que viene, para el servicio ampliado del FMI. Entonces, esto de lo que se ha hablado tanto, de esa misteriosa propuesta que el gobierno esconde, porque eso es lo que ha hecho, ha escondido durante días y días, esa propuesta es la que ahora sí el gobierno le va a llevar al Fondo Monetario y le va a decir, yo le propongo que yo voy a hacer estas cosas a cambio de que usted me dé este crédito. Esa propuesta es la que no conocemos. No tenemos idea, hoy no tenemos la más mínima idea de qué es lo que contiene, porque se le han pedido los más diversos sectores, del más variado signo ideológico, se le han pedido al gobierno y se han negado rotundamente a darla. Se han negado rotundamente a darla, llevando a cabo entonces, y yo coincido con Sofía, un proceso de diálogo que realmente se ha convertido en una catarsis para que los sectores puedan expresar sus posturas, pero sin que sea para nada un diálogo efectivo que asegure incidencia democrática. Porque creo que lo hablábamos antes, imagínense ustedes que yo tenga que negociar con ustedes un texto de un proyecto y les diga, miren, para el problema A, yo tengo esta solución,
pero no se la voy a mostrar. Quiero escuchar qué propone usted, pero yo ya tengo una propuesta de cómo solventarlo, pero yo no se la voy a mostrar a usted para negociar. Y de antemano le digo, con usted no estoy negociando, solo quiero escucharle. Eso es lo que ha hecho el gobierno, porque el señor ministro de la presidencia dijo expresamente a la nación que esto no era una negociación y que sí tenían la propuesta. Entonces no le han mostrado la propuesta a los sectores con los que supuestamente han dialogado y al mismo tiempo dice, con esos sectores yo no estoy negociando, les estoy escuchando. Les estoy escuchando. Eso es pasar por encima de manera olímpica al principio de democracia participativa que está establecido en nuestra Constitución política. Entonces, lo muy lamentable hoy es que no sabemos qué le va a proponer el gobierno de la República al FMI. Y por tanto, no podemos ni realizar el ejercicio, ustedes y yo, desde las posturas diversas que tengamos, de decir, mira, con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo, creo que esto tendría que modificarse porque podría resultar injusto desde mi postura. No puedo ni realizar ese ejercicio porque ha sido un proceso que yo califico de poco transparente y antidemocrático, por tanto, en el que no nos han mostrado las cartas. En una sociedad altamente polarizada, porque eso es lo que ha ocurrido, una sociedad profundamente polarizada, con una diversidad muy amplia de criterios sobre el rumbo a tomar, con una asamblea legislativa fragmentada efectivamente en muchas fracciones y además con tensiones a lo interno de las fracciones, realizar este juego de esconder la propuesta, lo único que está haciendo es alimentando esa hoguera de tensiones. Y yo lamento eso, porque entonces lo que va a ocurrir, ya dijeron que presentarán, entiendo que el fin de semana, las propuestas de previo iniciar la conversación con el Fondo Monetario, que ya eran públicas las propuestas, pero eso pudo haber ocurrido ya, para que tuviésemos un diálogo efectivo, sincero, donde todos podamos públicamente posicionarnos respecto a esas propuestas, intentar incidir para que se mejore y tener entonces un ejercicio real de democracia participativa. Y eso no ocurrió. O sea, ya eso no ocurrió y lo que se va a venir entonces es un proceso en el que el gobierno tendrá que negociar con el Fondo Monetario Internacional sabiendo que buena parte, si no una amplísima mayoría de las medidas que acuerde con el Fondo Monetario para obtener este servicio ampliado del fondo, este crédito, va a pasar por la Asamblea Legislativa. Porque eso es lo que ocurre. A fin de cuentas, por ejemplo, si hay decisiones en materia fiscal, tienen reserva ley, tendrán que pasar por la Asamblea Legislativa y entonces se vendrá un intensísimo proceso de discusión que yo espero que no tenga el mismo carácter que el que tuvimos durante la reforma fiscal, que sí sea posible que los sectores intervengan de manera transparente, poniendo sus posturas e incidiendo y llegando a acuerdos, construyendo acuerdos, porque esto no es cosa de escuchar y pasar por encima. Puede ser que les salga algunas veces, puede ser que sirva en el corto plazo, puede ser que hasta les rinda electoralmente, yo qué sé. Lo que sí estoy seguro es que jugar a ese mecanismo de yo le escucho, pero luego le paso por encima, a fin de cuentas termina debilitando la legitimidad de la institucionalidad, termina debilitando la propia democracia, termina generando tensiones que, cuidado, que pueden terminar saltando y generando un espacio enriquecido para cualquier tipo de demagogo antidemocrático, profundamente neoliberal, porque ya lo hemos visto en América Latina, ya hemos visto lo que ocurre cuando se dejan esos espacios porque no se atiende con el cuidado debido, el diálogo necesario en democracia, los equilibrios necesarios. Si se cree que es suficiente contener el abrazo de las élites, contener la palmadita en la espalda de las élites y tener a unos cuantos medios de las élites de su lado, y que con eso es suficiente para aplastar, puede ser que en el corto plazo les salga. Lo cierto es que eso es antidemocrático y que podría estar generando espacio para un escenario peligrosísimo. Totalmente de acuerdo, Jonathan. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en el programa. Realmente muy clara la exposición y además nos deja un montón de puntos sobre la mesa. Por un lado nos habla de dos tipos de oposición, una oposición que sí hace oposición a la agenda económica neoliberal y otra oposición que en realidad no tiene problema en pactar en favor de esa agenda neoliberal y que entonces al final inclusive es capaz de hacer acuerdos o pactos públicos como el que comentaba en algún momento Jonathan entre estos partidos políticos
Y además nos hablaba de un escenario complejo y preocupante respecto a las negociaciones del Fondo Monetario, porque en tanto tenés una agenda legislativa en donde una mayoría, aunque son partidos opuestos a gobierno, están de acuerdo con medidas muy neoliberales como la jornada de 12 horas, el empleo público, recortes al FES, de ahí encima de eso se viene la negociación de un préstamo que decía Jonathan es de servicio ampliado en el que sí hay condicionamientos. Tremendamente preocupante el escenario legislativo de una oposición que uno dice, bueno, ¿y de qué va esa oposición? Sí, bueno, para uno, ¿verdad?, que no está metido como en estas cuestiones políticas así, conectado directamente, digámoslo, para los compañeros afiliados, ¿verdad?, que están allá trabajando, muy ocupados, ¿verdad?, y de un pronto a otro sale que se aprueba un proyecto, o que algo en primer momento no estaban de acuerdo, pero en segundo momento ya resulta que sí se aprueban. Entonces lo que nos genera es un montón de desconfianza. O sea, lo que tenemos que ver nosotros es que eso da mucha inseguridad. No podemos confiar, entonces no confiamos en el sector político, porque no hay claridad, no hay honestidad. No puede ser que usted en un momento tenga una posición a favor del pueblo, digamos, a favor de las mayorías, y que en otro momento se deje llevar por los poderes económicos para beneficiar a unos cuantos. Entonces, no es correcto. O sea, ¿qué se genera? Un montón de desconfianza, y desgraciadamente casi que en todos los que están en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, por esas condiciones. Entonces es lo que uno ve, ¿verdad?, desde afuera, y también para los compañeros afiliados y la gente en general, ¿verdad? Tenemos que aprender a ver eso, no nos podemos dejar llevar porque son discursos demagógicos, porque en un momento dicen una cosa y en un momento dicen otra. En un momento estoy con ustedes, pueblo, en un momento ya no estoy con ustedes. Y no se trata de eso, es la Asamblea Legislativa, es donde debe haber más honestidad, más responsabilidad, más respeto, más conciencia, ¿verdad?, con el pueblo, porque de eso se trata, ¿verdad? Bueno, de hecho en el programa anterior hablábamos de la importancia de intentar leer cuáles son los grupos de poder que realmente se mueven, ¿verdad? Más allá de las banderas, y a lo mejor este programa de nuevo ejemplifica eso, más allá de las banderas, sí es muy claro que cuando hay élites económicas y grupos de poder bien sentados en la galleta, consiguen acuerdos con diferentes banderas que participan, que le hacen el favor a estos sectores o que son parte de estos sectores y representan a veces a estos sectores. De la efervescencia que hay adentro, sí, de las negociaciones que hay y de que hay claras, públicas, y las que nada más aparecen cuando se hacen votaciones, sí. Con esto del Fondo Monetario, todo el mundo que mire, que cómo es posible, que no sabemos ni siquiera de qué se trata, no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos ofreciendo del país, porque prácticamente es así, para que nos den un préstamo así. Y de ahí resulta que después salió aprobado el préstamo. Y que uno ve también ahí la complicidad de algunos medios de comunicación masiva que se tienen bien calladitos estos procesos con el Fondo Monetario Internacional. Y aquí hago un paréntesis antes de ir a la segunda parte del programa. Mucho ojo que que no hay otro tipo de alternativas aparte de endeudarse. Es posible que a veces se requiera una parte de endeudamiento. Pero aquí está el Banco Central, podría estar inyectando liquidez, podríamos estar hablando de gravar a grandes riquezas, de pedirle al rico que pague como rico, de estar cerrando en el mediano plazo huecos de evasión, de estar aprobando los proyectos anticorrupción que salieron resultado de la investigación del cementazo. Entonces uno dice, bueno, también es que nos llevan a callejones sin salida en donde al final del día no queda más que endeudarse, cuando en realidad hay otro tipo de alternativas que podrían de alguna forma complementarse o de alguna manera bajarle la intensidad a los préstamos, ¿verdad? Entonces, ojalá se hablara de eso en los medios. Es la agenda neoliberal.
es la agenda neoliberal. Vamos a un corte y regresamos para hablar de la oposición o de las oposiciones desde afuera de la Asamblea Legislativa. Buenas noches. Hoy estamos hablando sobre las oposiciones a gobierno. En la primera mitad conversábamos con Jonathan sobre las oposiciones y los grupos de oposición en la Asamblea Legislativa, y en esta segunda y última parte vamos a platicar sobre las oposiciones hacia gobierno desde afuera de la Asamblea Legislativa, es decir, sectores entremezclados donde hay ciudadanía que está molesta, que la verdad la situación económica no está bien, entremezclado también con algunos megaempresarios, entremezclado con sectores realmente que luchan contra la agenda neoliberal. Ahí hay una mezcla de todo. Y de eso vamos a hablar en esta parte final del programa. Pasemos a ver la siguiente cápsula, porque es que hay algo que es cierto. Y es cierto que los principales problemas que identificamos como ciudadanos y ciudadanas en Costa Rica tienen que ver con problemas muy reales, no son inventados. Es decir, el desempleo ha estado entre los 3 principales problemas que el costarricense ha identificado o ha percibido del país durante los últimos meses. Esta es una comparación de agosto 2018 a agosto 2020 del CIEP de la Universidad de Costa Rica, encuesta de opinión. Y vean qué interesante, el último resultado de esta encuesta dice, los 3 principales problemas, dice la gente, son, en primer lugar, desempleo, desplazó al COVID. La preocupación ahora es de no tengo qué comer. Segunda preocupación, el COVID, porque ciertamente es una enfermedad que nos puede matar. Y tercera preocupación, el costo de la vida y la situación económica. Es decir, está claro que estamos en una crisis sanitaria, pero también económica, y la gente lo percibe, lo tiene clarísimo. Entonces, es natural el disgusto, el descontento de la ciudadanía, especialmente cuando uno escucha no solo las propuestas de gobierno, sino cómo se mueve la Asamblea Legislativa, después de lo que veíamos hace un rato. Entonces, pues para hablar un poquito de ese disgusto que hay en la población, pero también de cómo diferentes grupos se han articulado desde la calle y desde otros sectores desde afuera de la Asamblea Legislativa, nos acompaña don Elio Gallardo. Don Elio, ¿cómo caracterizaría usted la oposición al gobierno desde afuera de la Asamblea Legislativa, desde sectores sociales? Mira, en primer término están los sectores que han quedado desempleados, que no sé si se están movilizando. Pero ese es lo que podríamos llamar el polo popular sobre el que recae el conjunto de la crisis. Pero quiero también decir algo de esperanza. En el país ha habido mucha agrupación, mucha ayuda solidaria de pequeñas y medianas empresas y de personas. Y eso no se recupera. La Nación no recupera eso. Canal 7 no recupera eso. Están con un discurso monocorde que, insisto, y usted sabe que a mí no me gustan, estamos hablando muy rápido, yo por lo menos, usted sabe que a mí no me gustan las etiquetas que tienen un tufillo fascistoide. Y esto no es raro en Costa Rica, ¿verdad? Hay gente, uno que escribe en La Nación, que fue parte del gobierno de Óscar Arias, que fue el que precipitó la bola de nieve de los gastos salariales o de la inversión salarial en el sector público. Pero ahora viene, o sea, él estaba en Zapote en ese tiempo. Y no dice, yo tampoco me di cuenta, por lo menos el hermano de Óscar Arias, ¿ya? Dice, no me di cuenta y nadie me dijo nada, que se iba a precipitar una alza generalizada del gasto salarial en el sector público. Pero esa no es responsabilidad de este gobierno. Esa no es responsabilidad de los gobiernos de la década de los 90. Es una responsabilidad más reciente, y América Latina, y Costa Rica es parte de América Latina, es como Donald Trump. Nosotros hemos tenido Donald Trump desde siempre. ¿Sí? Figuras políticas que no quieren reconocer sus errores.
Entre otras cosas porque tienen una oposición irracional. No es el caso de Trump. La oposición a Trump es relativamente racional, o muy racional. En América Latina no tenemos capacidad política para oponernos racionalmente a los gobiernos. Entonces hay una desagregación interna, hay una desagregación regional, no hay diálogo en América Latina para enfrentar la pandemia, es absurdo. Y en economías deficitarias, internamente deficitarias, que no agregan significativamente valor, esto se transforma en conductas irracionales. La mayor parte de los enfrentamientos actuales, cuando se producen, se acercan significativamente a la irracionalidad. Y hay un peligro, que la irracionalidad de derecha triunfe y que América Latina salga de este conflicto pandémico, si es que se sale, más fascistoide que hace 20 años atrás. Pero no somos solo nosotros somos un caso extremo de debilidad. Lo mismo está ocurriendo en países asiáticos, en países africanos, en países europeos. ¿Ya? No hay una manera en la que se sepa cómo ligar el frente de salud con el frente económico. Y otra cosa, y aquí si quieres termino, porque ya estamos hablando, estoy hablando mucho rato. Y en este periodo los grupos sindicales no han desaparecido, pero no aparecen en la prensa. Es decir, la irracionalidad se mueve sin el aporte sensato que podrían dar los trabajadores. Sin el aporte sensato, aparte de la solidaridad y la cooperación, que podría hacer la mediana y pequeña empresa. No están, no existen. Solo existen los que dicen que todo se resuelva a las patadas, que todo se resuelva mediante la venta de los activos públicos, que se despida a los trabajadores del sector público. Si la paz de Costa Rica se le debe a Figueres y Oduber. ¿Y por qué? Porque hicieron un país donde los más humildes se pusieron zapatos. Esto hace poco más de medio siglo, antes no usaban zapatos. La gente quiere olvidarse de eso. Ese era el dominio de la ejemplar democrática de Costa Rica. Así, sectores rurales que no tenían educación ni zapatos. Y eso no puede volver. Eso puede precipitar, salidos de la pandemia, otro conflicto. Así es, don Elio, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Efectivamente, vemos que de cierta forma, tanto los sectores de oposición desde adentro de la Asamblea Legislativa como desde afuera comparten algo, y es que son muchos, que están dispersos, que ahí hay de todo básicamente, que hay actores y sectores dispuestos a ir con la agenda neoliberal y otros que no están dispuestos a ir con la agenda neoliberal. Esa enorme diversidad se ve en los sectores sociales también. Doña Sara, ¿hay comentarios finales del programa de hoy y de esta última parte sobre sectores sociales? Bueno, es evidente que por lo que hemos observado y por lo que hemos comentado, hay muchos sectores que están disconformes, de todos los niveles, ¿verdad? De todos los niveles, que se manifiestan. Eso hace que sea necesario, y esto es como para que los compañeros también lo tengan en cuenta, ¿verdad? No todo el que se manifiesta es por lo mismo, hay muchas diferencias, muchos intereses. El que tiene un hotelito, bueno, necesito gente que venga aquí, ¿verdad? El que tiene el comercio, bueno, necesito que vengan a comprar aquí, ¿verdad? Entonces son muchas cosas. Los que tienen grandes empresas, pues de ahí que abran ahí porque necesito importar más, ¿verdad? Entonces necesito que haya más gente. Entonces el contexto es complicado. Para mí demuestra
que el malestar es general en todas partes, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener muy claro qué es lo que cada sector o cada manifestación o cada grupo que dice su malestar, qué es lo que quiere, ¿verdad? Y divididos así como estamos, pues es muy complicado. En el caso de nosotros del sector de educación, pues sí estamos preocupados, ¿verdad? Por la situación de la pandemia y por las afecciones que estamos teniendo con los estudiantes, ¿verdad? Y con los compañeros y todo esto. Y también, como sector público, también estamos preocupados por los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. Pero digamos, yo estoy aquí manifestándolo a la población, a los compañeros, a los que nos están escuchando, que esos son nuestros objetivos. Y generalmente nos gusta que sean claros, pero no todos son claros. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con quién nos vamos a ir. Porque en estos días, generalmente, cuando se escucha una manifestación y hay malestar, porque sí existe el malestar, usted lo decía con esto del informe del CIEP, ¿verdad? Sí hay malestar, entonces pensamos que nos podemos ir en cualquier manifestación, pero ahí es donde hay que leer bien, que tener cuidado y que ubicarnos más. Y también que es esa falta, como decía yo antes, es esa falta de credibilidad que hay, ¿verdad? De que la gente no sabe exactamente qué es por dónde se arreglan las cosas. Todos decimos, todos proponemos, pero el gobierno no hace nada. Y solo nos dice que por un proyecto, por un préstamo, pues vamos a resolver todo. Y nos vamos aquí en esa situación, y hay cosas que se deben de estar haciendo y no se están haciendo, ¿verdad? Y el problema son todos esos, como decía el informe del CIEP, ese desempleo que hay, ese problema del costo de la vida, de la situación económica, y que esto no termina, ¿verdad? O sea, no sabemos por dónde vamos, pero no es como cerca del fin. Entonces sí tener esa claridad, ¿verdad? En los diferentes agendas que se van dando, ¿verdad? Agendas conservadoras en donde dicen que el gobierno es comunista, ¿verdad? Hay agendas antineoliberales que lo que buscan es, proteger el Estado de Derecho, ¿verdad? En ese caso nosotros estamos muy de acuerdo con eso. Y ultra neoliberales que hemos visto en los últimos días que se escuchan de que quieren vender todo, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que verlo bien, no nos podemos ir de buenas a primeras, pero es para estar constantemente actualizándonos, escuchando estos programas que nosotros estamos haciendo, es para que la gente también vea que no hay solo un discurso, ¿verdad? Sino que hay muchos discursos y que nosotros debemos sabernos ubicar en cuál de esos debemos de estar. Punto que pone doña Saray como mensaje final: tengamos cuidado, leamos muy bien cuáles son las agendas económicas, definitivamente hay que organizarse, definitivamente hay que luchar, los tiempos que vivimos no son sencillos, nos toca una coyuntura que no solo implica una crisis sanitaria, sino además económica, así que nos toca tener aún más cuidado sobre en quiénes depositamos nuestra confianza. Fijémonos en los matices de las cosas, pongamos cuidado a los grupos de poder que nos hablan detrás de algunas caras. Acompáñennos de hoy en 8 en otro programa desde la otra acera y muchísimas gracias por haber estado esta noche. Hasta luego.